Bueno, somos el equipo 6, conformado por Andrés Valtierra, Edgar Yair e Ingrid Duarte, y nuestro PIA sobre Navier-Stokes fue el flujo sobre un escalón, o llamado en inglés Backward Facing Step. Siguiente, por favor. Bueno, rápidamente las ecuaciones de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes son expresiones matemáticas para la segunda ley de Newton, aplicadas a un elemento de fluido newtoniano incompresible de viscosidad constante, las cuales hablan de las ecuaciones fundamentales de mecánica de fluidos, como la conservación de masa y la conservación de momento. Las cuales, pues, la conservación de masa relaciona ρ, que es la densidad, con el campo vectorial de velocidades, y la ecuación de momento, dando así la ecuación de Navier-Stokes para un fluido incompresible. Siguiente diapositiva. Ok, entrando más a la ecuación que necesitamos para nuestro programa, ocupamos ecuaciones para flujos incompresibles y constantes en 2D. Así que las ecuaciones que gobiernan este tipo parten de la ecuación de continuidad en 2 dimensiones. Se quita la dimensión z, y como es un flujo constante, no hay cambio de masa en el tiempo, y como es incompresible, la densidad no está en función de la posición, quedándonos la ecuación de continuidad como la segunda ecuación presentada, y las ecuaciones de momento que vamos a utilizar derivan de las ecuaciones antes presentadas. Simplemente, como es un flujo constante, no depende del tiempo, y relacionamos el número de Reynolds con la viscosidad. Este conjunto de 3 ecuaciones se considera ecuaciones diferenciales elípticas. Siguiente, por favor. Ahora, presentando nuestro problema a desarrollar en el código, es el backward facing step, el cual consiste en un flujo, en un fluido, el cual entra a una cavidad. El flujo ya tiene un perfil de velocidad totalmente desarrollado, que es parabólico, el cual va a presentar una expansión repentina y se va a desarrollar en esta cavidad. Es lo que queremos ver cómo se va a desarrollar. Tiene boundary conditions, limitaciones de frontera, las cuales son de que non-slip, es decir, que la velocidad en las paredes, la pared superior, inferior y el escalón es cero, y que al terminar el flujo, el final de la cavidad, tiene que regresar a un flujo laminar, es decir, que la velocidad ya no depende de la velocidad no depende de la posición, y sea igual a cero en las derivadas. Y siguiente. Así que nuestras hipótesis y objetivos es que para el problema del flujo sobre un escalón se espera obtener vórtices de flujo cayendo, teniendo así movimiento circulatorio después del paso. Y objetivos es de resolver de manera numérica las ecuaciones de Navier-Stokes para flujos incompresibles y de flujo constante, así obtener un archivo de salida, el cual nos permita generar líneas, plotearlas y observar de manera gráfica dichos vórtices. Bueno, y tenemos, como ya había mencionado mi compañero, las ecuaciones de Navier-Stokes para un flujo incompresible continuo y la ecuación de continuidad. Vamos a comenzar con la ecuación número 2, que es la ecuación de momento en el eje X. Si puedes darle a la siguiente, por favor. Para esto vamos a definir primero lo que es una malla escalonada. Podemos ver ahí la parte sombreada, el recuadro que tiene una X en medio, el que está apuntando mi compañero, donde la X representa la presión. Este volumen lo vamos a llamar el volumen control, que es donde vamos a trabajar las ecuaciones que nos van a ayudar a realizarlo a calcular todas estas variables de manera uniforme, sin tanto complicación con interpolación. También podemos ver la malla escalonada para encontrar la velocidad en el eje Y, que está apuntando mi compañero, o para encontrar la velocidad en el eje X. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a integrar sobre este volumen control que tenemos la ecuación de momento en el eje X. Vemos que es una doble integral en X y Y. Podemos discretizarlas, intercambiando los diferenciales por diferencias en X y en Y. Y vemos del lado derecho inferior que ya el volumen control más detallado con índices, subíndices en minúscula de los puntos cardinales, que es representación de nuestra velocidad en cada uno de los puntos, y vamos a evaluar en cada uno de estos puntos, como vemos en la ecuación en la parte inferior. Si puedes ver la siguiente. Ya evaluándonos, podemos aproximarlos a través de una diferenciación central, y tenemos pues las siguientes evaluaciones en los puntos cardinales representados por subíndices en mayúscula. Vemos también en la siguiente
en la siguiente ecuación que podemos linealizarlos apoyándonos de términos llamados A. Este término en particular, estos dos términos que se representan en la primera ecuación, los vamos a llamar flujo de difusión y vamos a representarlos con la letra D que vemos en la parte inferior, en cada uno de los subíndices A. Vamos a representarlos con la letra D y posteriormente con cada uno de los subíndices de los puntos cardinales. Si puedes darle a la siguiente, por favor. Y bueno, de una manera análoga podemos calcular el flujo de convección, que es la otra parte de la ecuación, la parte izquierda de la ecuación que vemos en la primera expresión señalada, donde ahora en vez de con una D vamos a representar estos coeficientes que nos ayudan a linealizar nuestra ecuación con una C. Entonces la expresión podemos generalizarlo haciendo una suma de estos dos flujos, creando así un flujo de difusión y convección, donde solamente representaremos los subíndices de los puntos cardinales en minúscula. Y por último calculamos lo que nos resta, que es el término de presión, que esto puede ser calculado igualmente con la diferenciación central. Y como estamos en el eje X, vamos a calcularlo en el punto este. Si puedes darle la siguiente. Ahora sí podemos generalizar esta ecuación con subíndices Y, representando cada uno de los puntos cardinales que hayamos visto. Y aparece el término B, que representa los términos que surgen del gradiente de presión. Y análogamente podemos calcular esto para la ecuación 3, que es la ecuación del momento en el eje Y, donde pues solo cambia el punto donde lo evaluaremos, que en vez en el este vamos a evaluar el punto norte porque estamos en el eje Y. Y pues estas ecuaciones discretizadas ya las podemos resolver de una manera iterativa, para lo cual presentaremos el algoritmo simple. Ok, de parte del algoritmo simple, por sus siglas en inglés, Semi-Implicit Method for Pressure Linking Equations. El método simple es un método iterativo para solucionar las ecuaciones de Navier-Stokes, en nuestro caso el 2D, incompresible y estático. Lo importante del método simple es que utiliza la ecuación de continuidad a falta de una ecuación de estado, ¿no? Como en termodinámica utilizaríamos P NRT. Entonces, para las ideales, ¿verdad? Entonces, aquí utilizaremos la discretización por método de volúmenes finitos para las ecuaciones de momento y para las ecuaciones de continuidad, lo que ya hicimos. Entonces, la ecuación que nos dio nuestra compañera nos está dando el momento, en este caso es momento nomás en X. Y aquí, si nosotros tuviéramos de cierta forma las velocidades y las presiones, nosotros ya podríamos resolver iterativamente esto, ¿sabes? Como lo vimos en las presentaciones anteriores, se discretiza y se resuelve. Esto, lo de los puntos cardinales, pues realmente es otra forma de manejar lo que es I más 1, I menos 1 y así. Entonces, de cierta forma, solo se maneja por eso de manera histórica, pero bueno. Entonces, aquí lo que falta en esta ecuación es tener lo que es la presión. Como no tenemos la presión, se hace una suposición, que eso es muy normal, se ha hecho en los métodos numéricos, como en el método de Newton, se ha dado una suposición, pues aquí lo mismo. Se agrega lo que es P asterisco o P estrella, y esto nos va a soltar los resultados de U estrella y V estrella, ¿no? Entonces, estas velocidades como tal no van a estar correctas, pero ahorita vamos a ver cómo corregirlas. Entonces se define U' como U menos U asterisco, donde U va a ser como la velocidad que nosotros vamos a poder tomar como nueva, pero esto es más que nada para tener las herramientas para realizar la iteración. Entonces, U' sería de esta forma, la sumatoria, que realmente nomás es agarrar la primera ecuación, esta ecuación de aquí, y ponerla en términos de primados, mediante esta forma. Y lo que hace el método simple, el corazón del método simple es hacer que este término se haga cero. ¿Por qué hacer este término igual a cero? Es para dejar de manera explícita esta parte de aquí, pero como tienen las presiones, realmente no es como tal explícito como tal o implícito, entonces por eso se llama semi-implícito. Ahí básicamente. Y la razón por la que funciona este método es porque este campo de presiones se exagera a sí mismo, haciendo que esta igualdad se cumpla. Entonces ya tenemos nosotros una expresión U' que nosotros vamos a utilizar para hacer lo que es el proceso iterativo. Bueno, lo primero es que, bueno, no tenemos nosotros una ecuación de presión, pero no tener una ecuación de presión, pues tenemos que encontrar alguna ecuación que nos sirva. Entonces, al momento nosotros suponer una presión,
Lo que sí sabemos es que la ecuación de continuidad no va a funcionar, no va a seguir. Entonces, nosotros podemos utilizar la ecuación de continuidad, utilizar el método de volúmenes finitos, en este caso integrándolo en la malla principal, y esta es la ecuación ya, la que nos soltaría la integración, y obtenemos estos coeficientes, que aquí está lo que significa cada uno, y con esto vamos a obtener lo que es P'. Con P' nosotros ya podríamos, si tuviéramos, o sea, si resolvemos esta ecuación, obtendríamos P' y con esto podemos corregir lo que es la presión con la siguiente iteración. Entonces, ahora sí ya tenemos las bases para realizar lo que es el proceso iterativo. No puse todo el código porque sí está un poquito largo, pero solo puse lo principal. Que lo primero pues es iniciar con valores iniciales, esto es hacer una suposición de la presión. Después se resuelven las ecuaciones para U estrella y V estrella, que sería la primera parte de aquí, que aquí nomás está U estrella, falta V estrella, pero pues, es lo mismo. Ajá, y luego calcular los coeficientes y los términos fuentes para resolver la ecuación de corrección de presión, ajá, o sea, obtener P', como ya lo había mostrado antes, y luego se obtiene U' y V', que sería esta parte de aquí, aquí falta la V, pero es lo mismo, y se corrigen los campos de velocidades, en este caso de manera de sí, P', U' y la suma, y se actualizan las velocidades hasta converger. La convergencia de los campos se hace de manera que el paso siguiente y el anterior de velocidades, la resta, el valor máximo de la resta sea un menor a 1 por 10 a la menos 5. Esto porque nosotros tenemos un campo estático, así que un flujo sí, estacionario, entonces no va a haber problema. Y de los resultados, pues esto es lo que obtenemos. Nosotros decidimos hacer 3 gráficas, aunque solo vamos a comparar con el paper la primera. La primera son las streamlines, son básicamente líneas de flujo que seguiría un volumen infinitesimal al correr por ese flujo. Aquí ya se ve cómo se atraparía una partícula en este escalón. Y este es un heatmap donde se grafica la velocidad el módulo de la velocidad que tendría. Entonces aquí es la velocidad máxima y va cayendo. Y aquí podemos ver que estas son regiones con velocidad negativa. Esta nos permite ver que aquí se está generando otro de estos torbellinos, otros de estos vórtices aquí en la parte de arriba, lo cual es bastante interesante. Y el perfil de velocidades, que es básicamente cómo se está desarrollando en este eje. Y ahora comparando con lo que vemos en las fuentes, en las referencias, pues tenemos esto para el Reynolds 300 y pues sí se ve, sí se alcanza a apreciar, igual y se alcanza a ver una tendencia hacia ese comportamiento y la mejor, bueno, pues la mejor gráfica que podemos encontrar es cuando comparamos Reynolds 500, que son estos. Bueno, como conclusión, pues en este trabajo se implementó el algoritmo simple en Fortran 95, mostrando un acercamiento a los resultados ya publicados con anterioridad. El algoritmo simple nos mostró el trasfondo que se tiene para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes desde la manera discreta las ecuaciones hasta tratar con la forma iterativa. Y la falta de soluciones analíticas para las ecuaciones de Navier-Stokes dan alma a los métodos numéricos y su constante mejora, o sea, su importancia. Y el problema del flujo sobre un escalón es un problema que ha sido muy estudiado y forma parte de las usuales condiciones iniciales para poner a prueba un programa. Se pudo observar el comportamiento del flujo sobre este y cómo evoluciona su perfil de velocidades. Así que ahora voy a pasar a correr lo que es el programa. Bueno, aquí está la carpeta. No sé si se alcanza a ver. Aquí está, no hay ningún documento. Entonces, este es el pie. Como tal, tuvimos igual problemas al momento de graficar solo por una línea de código en GnuPlot, que es el set size ratio, que básicamente solo hace una forma de cómo graficar las formas. Entonces aquí lo puse yo con Reynolds 200. Aquí lo que está graficando pues, son los pasos y el valor de convergencia. Este valor de convergencia, como ya mencioné, tiene que ser por 10 a la menos 5. Entonces, como se va a tardar un poquito, pues aquí yo tengo las gráficas que se supone deberían salir, como que ahorita salen las otras. Ajá, aquí nomás la única diferencia que hay con este GnuPlot, bueno, con este script, perdón, es un código de set size radio, pero los datos son los mismos. Y aquí está el perfil de velocidades, lo que es la que del flujo, las streamlines y el mapa de calor con Reynolds 200. Y pues estamos esperando que salga. Sí suele tomar su tiempo y
sí, y también mencionar que el método simple ya tiene su tiempo, entonces pudimos haber encontrado otro, pero sí nos decidimos como que quedar con este porque había vasta información y pues, también mencionar que el código pues sí lo encontramos de una fuente, entonces lo implementamos en Fortran, hicimos algunas correcciones y pues básicamente de aquí en adelante fue tratar de entender lo que estaba ocurriendo. Y bueno, también en Suscorre, pues mencionar que existen factores de relajación dentro del programa, que son factores que nos permiten hacer que la convergencia sea mucho más estable, porque si se maneja de que literal manejar, no sé, P asterisco más P', la convergencia del programa, o sea, va a fallar. Entonces, el mismo autor, cuando lo presentó, mencionó que se necesitaban los valores de relajación. Bueno, ahí va cargando. Total. Muy bien, mientras esperamos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, el equipo que comente. Ingrid, ¿qué te pareció el desarrollo de este proyecto final? Hernán, ¿qué te pareció el proyecto? Ya creo que Ingrid se ocupó un poquito. Bueno, pues desde el entendimiento de Navier-Stokes hasta pues por fin hallar un paper y entender lo que estaba pasando, sí fue un poquito de estrés. Pero pues sí, como dijeron varios compañeros, se les fue perder el miedo. Igual perdí el miedo un poquito tarde, pero sí se pudo. Al entendimiento de Navier-Stokes. Y pues el desarrollo del método, del Simple Method, a partir del método de volúmenes infinitos, pues sí, explicado por papers, todo lo hace más como que fácil y fácil de digerir. Muy bien, pues Edgar comenta. Pues igual, lo del método simple sí era como tratar de buscar información. Había algunas cosas de matrices, se podía manejar de forma matricial. Y había otras formas. Y también lo del problema, que se supone que es un problema que sí se usa y sí se maneja mucho, pero la manera de resolverlo por métodos simples sí como que no la encontraba más que una fuente. Entonces sí era como que un poquito de andar buscando. Y lo interesante del método simple es que también se puede adaptar, o sea, la misma forma en 2 dimensiones se podría adaptar a 3 dimensiones e incluso se pueden agregar las ecuaciones de energía, entonces son, o sea, sí es como que esa necesidad de querer como que seguirlo, pero ahorita pues nos dio nada más para esos resultados, pero sí.